Mi nombre es Ferreira Noelia y junto con mis compañeras vamos a desarrollar lo que sería la unidad 4. Siguiendo con el tema de los valores ya explicados en la unidad anterior, vamos a ver la importancia de por qué existe tanta preocupación por este tema en cuanto a generar una concientización, ya sea para su mantenimiento o recuperación. Vamos a analizar cuál es el camino para llegar a encontrar el método justo para alcanzar estos valores y cuál es la actual metodología vigente. Entonces, siguiendo lo que dice Diego Farrell en su obra Métodos de la Ética, en donde trata más profundamente lo que sería la metodología, él hace mención y dice que ésta se mueve o desarrolla en función de los principios que sostiene la persona humana en torno a su fin último. En base a ello define tres métodos. Tenemos el método utilitarista, el de la ética intuicionista y el método conservacionista no comprometido con su fin. El primero de ellos, el utilitarista, considera que las cosas son buenas o malas, positivas o negativas, de acuerdo al grado de utilidad o el aporte que se realiza por medio de ellas. El método de la ética intuicionista establece que mediante él se hace un expreso reconocimiento respecto del llamado fin último, sea este la felicidad, la excelencia o la perfección para la persona humana, digamos, y agrega que si este es siempre el mismo y por medio de ellas las identifica, se intuye que cualquier método es valedero. El método conservacionista no comprometido con su fin parte de la base de una lista de conductas no muy éticas. Viendo que no hay una insistencia para revalorizar lo que sería la ética, de que no existen pautas para generar una conciencia en cuanto a los valores sobre los cuales se debe insistir para poder lograr una solución, y más en lo que refiere a la actividad notarial, dado que en ella existe una necesidad de preservarlos, porque ellos hacen a la esencia misma, a la esencia funcional misma, digamos, sin la cual no podría tener existencia. Ahora bien, cabe preguntarnos cómo actuar para esa pretendida recuperación de valores, asegurando su obligatoriedad universal en cuanto al cumplimiento de los deberes deontológicos. Para responder a ello, debemos recordar que el fin es lo esencial. Entonces, cualquiera sea la manera, la forma, la metodología, si mediante ella se consigue el fin, esta será válida. Así concluimos que el fin es el determinante de la metodología a aplicar para alcanzarlo. Así, algunos proponen algunos códigos de ética, otros dan un listado de comportamiento de conductas no éticos con la aplicación de una respectiva sanción, y otros recurren a la combinación de unos y otros, con una regulación como así también un control y fiscalización total sobre ello, dado que no tendría sentido si adoptamos determinado método para generar estos valores, pero luego se admite el incumplimiento o la inobservancia. Ello de nada serviría, digamos. Este método, el combinado entre uno y otro, digamos, es lo que más o menos ocurre hoy en la práctica. Ahora bien, hablando de la persona, esta a la hora de desarrollarse, ya sea para alcanzar un fin propuesto o bien para cumplir como persona humana, en muchas ocasiones se encuentra en una confusión, lo cual la lleva a dudar acerca de cuál es su verdadero fin u objetivo, digamos. Es aquí donde se encuentra o advierte la necesidad de someterse a normas o leyes. Estas pueden ser obligatorias como voluntarias. Las normas voluntarias, digamos, son aquellas que carecen de obligatoriedad, ya que no alcanzan lo que sería la obligatoriedad, valga la redundancia, que caracteriza al mundo jurídico. Todas estas normas, tanto las obligatorias como las voluntarias, son consideradas necesarias y reconocidas como la única vía posible para poder arribar al fin o llegar a ese fin que le corresponde por su condición de persona humana, a las cuales no podemos desconocer su importancia en todas las manifestaciones de la vida, ya que estas a su vez son resultantes de procesos empíricos, es decir, de aconteceres vividos. Es aquí donde la persona humana, digamos, primero como
cédula fundamental en lo que sería el curso de todas sus manifestaciones y luego la sociedad mediante ella como integrante, tiene y siente la necesidad de observar o cumplimentar esas reglas o normas de carácter deontológicas, concientizándose de que solo por medio de ellas se llegará a lo que es la revalorización o reencuentro de los valores. Ahora bien, antes de entrar al análisis de lo que serían los deberes deontológicos del escribano, voy a explicar lo que sería, qué queremos decir con ello. Estos deberes o valores no son propios exclusivos del escribano, sino que son abarcativos del resto de los profesionales en el ejercicio de sus respectivas actividades, como así también a las personas humanas en sí, ya que mediante ellas estos son existenciales, mediante ellas se manifiestan y estas son las que deben en su accionar individual observarlos, digamos. Las personas humanas debemos observarlos, cumplirlos, pero en el ejercicio de la actividad, de lo que sería la actividad notarial, no es impuesta con rigorismo la observancia de manera permanente de estos deberes, ya que tienen las características de ser inescindibles por la marcada identidad que se da entre la persona del profesional funcionario y la naturaleza propia de la actividad, que sería la función pública, digamos, ¿no? Y sin ello no sería posible el ejercicio de la profesión. Podemos mencionar algunos de los deberes deontológicos del escribano, como ser la obligatoriedad, el respeto en el ejercicio de la función pública, probidad, dignidad, equidad, imparcialidad, desinterés en los actos emitidos en su ejercicio, honor, decoro, etc. Si a estos valores se los acompaña con una auténtica vocación, el profesional se prestigia, digamos, es más eficiente y consolida su accionar profesional. Deberes deontológicos del escribano en relación al Estado. Los deberes del escribano en relación al Estado derivan de la naturaleza jurídica propia de la actividad o función que se desarrolla. Se puede tomar al ejercicio de la misma desde dos puntos de vista, de un punto de vista público y otro privado. Si tomamos de punto de vista público, no hay dudas que debemos caracterizar al ejercicio de la profesión como una función pública derivada del mismo Estado, pero si lo consideramos desde un punto de vista profesional de carácter privado, este realiza una actividad privada, pero a cargo de una función pública. Ese cargo es lo que le reconoce el poder del Estado en la función pública. Tomados de cualquiera de los dos puntos de vista, pero siempre en relación a la función pública que se realiza, el notario ejercita el poder fehacientemente, mediante el cual, ya sea por delegación del Estado o en forma autónoma por su actividad de ejercicio, debe desarrollarse conforme a un mismo ordenamiento jurídico y a normas que regulan su ejercicio y que le dan o le tipifican a la actividad a desarrollar. La observancia y el cumplimiento del ordenamiento jurídico impuesto por el Estado es donde surgen los deberes deontológicos del escribano, cuya observancia de los mismos los realiza el Estado, ya sea por reglas profesionales o por el comportamiento por imperio de las reglas normadas. No se trata de dos funciones separadas, sino que una es la consecuencia lógica de la otra, o sea, la función pública del escribano es una delegación del Estado, o es una función pública pero regulada por el mismo Estado. La función notarial posee caracteres propios que se las considera a esa actividad. Es personalísima, es indelegable y es autónoma, aunque esta autonomía puede llegar a no ser considerada como totalmente absoluta. De todo lo expresado anteriormente respecto a los deberes deontológicos del escribano con relación al Estado, se debe reconocer, además de la fluidez y de la eficacia, otras normas de conductas como la solidaridad y el respeto mutuo. Estos comportamientos deben ponerse en práctica en todo ejercicio de la profesión y también por parte de los distintos organismos del Estado, ya sean municipales, provinciales o nacionales, como de todas las dependencias administrativas, como ser las oficinas de rentas, la oficina de catastro, los distintos registros que existen. Las normas de conducta sobre las que hablamos no deben considerarse de excepción ni preferenciales, sino que son partes integrales. Hola, buenos días. Mi nombre es Verónica Olivieri.
y yo voy a desarrollar sobre los deberes deontológicos del escribano frente a su institución notarial y respecto a la imagen institucional. El escribano debe tener una serie de cualidades éticas o virtudes que son indispensables para el fiel y correcto desempeño de sus funciones. El escribano en su actividad cumple una función pública, actúa por delegación del Estado y ejerce sus funciones con ajuste a las reglas que reglamentan su ejercicio, cuyo control y fiscalización de cumplimiento el mismo Estado ha delegado en el notario a través de los colegios respectivos. Por lo que en consecuencia, tanto el notario como los colegios notariales son instituciones públicas y como tal cuentan con los derechos y obligaciones que les son propios a cualquiera de las instituciones públicas del Estado. De modo tal que los deberes deontológicos que alcanzan a una función pública del Estado son también los del ejercicio notarial. Así podríamos citar a la veracidad, la fe pública, la autenticidad, la imparcialidad, la equidad y entre muchas otras cualidades que son propias del notario. Es fundamental al respecto tener en cuenta que el respeto y la consideración y la jerarquía de una institución se adquieren y transuntan por el prestigio y demás condiciones éticas de sus integrantes. Los colegios notariales necesitan de la colaboración responsable y desinteresada de los notarios. Corresponde a ello, por su intermedio, no solo la representación legal, sino también el control de la práctica del ejercicio profesional, participando activamente con amplio sentido de colaboración en esa necesaria adaptación general que se imponen a los notarios mediante mutaciones o cambios o transformaciones, ya sean de carácter legal, político, social o económicos. Cualquiera sea su naturaleza, supone nuevas formas, modificaciones en el ejercicio de la actividad, modificaciones que están dadas por los avances tecnológicos, el sistema de computarización, modernos medios que aceleran y nos acercan cada vez más en lo comunicacional, en sus diversas formas, como lo es la telegestión. Entonces, corresponde a los colegios como órganos rectores el estudio de esos medios para que esa adaptación resulte lo menos traumática posible y facilite siempre el equilibrio social. Entonces, esto tiene que ver con los valores que el notario como profesional tiene que dar y cómo reflejan la sociedad. Ese valor por el valor mismo, que es raíz esencia de la función. Entonces decimos que corresponde también a los colegios bregar por esa reparación y defensa de sus valores, como medios idóneos para rescatar el decoro y el prestigio de la figura del notario, para lo que será necesario que adecúen sus estructuras técnicas que les permita dar cumplimiento a los requerimientos sociales, como asimismo a los de su propia actividad, que suponen la estricta observancia de los deberes que son sus sustentos. Con esto damos por finalizado lo que es la unidad número 4.